Estudiantes, ¿logran visualizar mi pantalla? ¿Sí? Estudiantes, ¿logran visualizar mi pantalla? Sí, profesor. Ok. Buenos días a todos estudiantes. Bienvenidos a la semana 2 de Sí, la unidad. profesor. Ok, muchas gracias. De la unidad del curso de Física 1. Hoy día vamos a hablar de movimiento circular uniforme y no uniforme. Ustedes pueden apreciar dos figuras. En la parte superior vemos un clásico juego, la ruleta rusa, y en la parte inferior vemos un equipo que está bien ampliamente vinculado con ustedes en el campo del área o investigación de Food Science, de ciencia de alimentos. Como ustedes pueden observar, en la parte inferior tienen una muestra donde se decide centrifugar, que como el equipo se llama centrífuga, y deciden separar ciertos elementos de esa solución en función de su densidad. Claro, los que son más densos van a precipitar y los que son menos densos van a estar en la parte superior de ese tubo de centrífuga. ¿Ok? ¿Para qué ustedes creen que se puede usar en el área de su carrera el equipo de la parte inferior? A ver, o que hayan visto. A ver, escucho. A ver, estudiante, les escucho. Profesor, ¿esa es una incubadora? No es una incubadora, es una centrífuga. Ah, ya. Eso sí que está A ver, ¿alguna idea? No, incubador es como como si fuera un hornito, pero en ese se pueden incubar bacterias, se pueden incubar células de cáncer, células sanas, pero esto es una centrífuga. La diferencia entre una incubadora y una centrífuga, en una incubadora uno puede controlar la temperatura, la presión, el oxígeno, y claro, tiene que estar bien esterilizado, porque en ese equipo de incubadora se va a hacer un cultivo celular o un cultivo de bacterias, o también puede ser un cultivo de hongos. Ok, creo que alguien dejó en el chat un comentario. Aquí puede ser para clarificación de jugos. Muy bien, Gina, sí, es una opción. Sí, Gina, cierto, eso también se aplica. ¿Alguna otra participación? Uy, se me fue por acá. ¿Alguna otra participación? Gina, aquí lo apunto. Estamos 2 de noviembre. A ver, ¿alguna otra participación? en el caso de ¿En la qué leche otro también, proceso? profesor. ¿De cuál? Disculpa, perdón. En el caso de la leche para separar los componentes sólidos de los líquidos. Ok, ¿qué compuestos sólidos puede estar en una leche? A ver. Mm, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que contiene este producto alimenticio? A ver, vamos por ahí. A ver, ¿qué es lo que contiene este producto alimenticio de la leche? Ustedes ven bastante. Ah, te Calcio, escucho. Muy también bien, por ahí va. mm, ay, ¿Ustedes creen que la leche pasa por un proceso de control de calidad para empezar por ahí? ¿Debería o no? Sí, sí, profesor. ¿Para Sí, qué, tiene razón. para qué tiene que pasar un control de calidad? A ver, ¿cuál sería la razón que tiene que pasar un control de Sí calidad? debería, Ajá.
Sí debería, pero ¿cuál sería la razón? Para ver que cumple con los estándares que se requiere para 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 la aceptación del producto. Ok, muy bien. ¿Y cuál sería uno de esos estándares, por ejemplo? Hoy en día tenemos diferentes tipos de leche. O sea, la propia leche de vaca, pero en diferentes subclases o categorías. A ver, La acidez, el pH, los grados de Orniger. por ahí va, por ahí va. Por ejemplo, ustedes saben ahora que hay leche con lactosa y sin lactosa, ¿cierto? Sí. Entonces, este contenido de lactosa es el que se requiere que no esté en un producto porque hay personas que son intolerantes a esta biomolécula, razón por la cual también puede pasar por un proceso de centrifugación y esa lactosa se puede precipitar y retirar de este contenido, de este material nutriente. Entonces, vamos aquí. Los logros para el aprendizaje de esta sesión es que el estudiante pueda resolver problemas que involucren movimiento circular uniforme y no uniforme. Tenemos las competencias desarrolladas, que son inteligencia social y resolución de problemas. Claro, aquí va el aprendizaje mutuo entre ustedes para el desarrollo de los problemas planteados. Entonces, aquí es importante el proceso de centrifugación en la ingeniería de los alimentos. Comenzamos con esta imagen, que es el producto fuente, que en este caso es de la leche. Aquí podemos observar, tenemos la crema, que está en la parte superior, que es en las partículas menos densas, que tenemos la grasa de la leche y algunas proteínas. En la parte inferior tenemos ciertas proteínas, inclusive la lactosa y el agua. ¿Ok? Vamos a hacer un overview de los procesos de centrifugación. Esto lo estoy enfocando básicamente en su carrera, así que tal vez lo puede ser útil más adelante, uno no sabe. Aquí tenemos el antes y después de la centrifugación. Antes de la centrifugación, todas las partículas están suspendidas, están como loquitas así entre el depósito. Sin embargo, cuando hacemos un proceso de centrifugación, todas estas partículas que estaban flotando dentro de este líquido precipitan. Aquí vemos el antes, durante y después. Comenzamos con el antes, donde tenemos, en este proceso de centrifugación en el propio equipo, nosotros controlamos el número de revoluciones por cierto tiempo. Para ello, ponemos nuestra muestra de interés, que es en el lado izquierdo, y una muestra de apoyo. ¿Por qué una muestra de apoyo? Porque si no, el propio equipo estaría girando solo en un lado, por ejemplo, el lado izquierdo, y no estaría balanceado este equipo. El requisito para que pueda funcionar esta centrífuga a condiciones óptimas es que la masa esté balanceada, es decir, el lado izquierdo y el lado derecho o lados opuestos tienen que estar de igual masa aproximada. Por eso se pone un tubo de centrífuga para balancear el peso de nuestra muestra de interés. Luego, durante las revoluciones o la centrifugación, se dan cuenta que poco a poco comienzan a sedimentar o a precipitar ciertos biomoléculas o moléculas que son más densas. Ya después de la centrifugación, observamos que nuestra muestra de interés, la que queremos precipitar, se encuentra en el fondo de nuestro tubo de centrífuga. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros, estudiantes, hasta ahí? ¿Me escuchan, estudiantes? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Ok. Entonces, aquí viene la parte física, que aparentemente solamente eran tubitos que estaban dentro de un equipo, giraban. Y aquí vamos a hablar de el omega, que es la velocidad angular. Tenemos un radio, tenemos también una fuerza centrípeta, que más adelante, la próxima semana, más seguro que vamos a hablar de ella. Y tenemos la masa y la velocidad v, que es la velocidad tangencial. Más detalles sobre el proceso de centrifugación.
Aquí tenemos nuestra muestra de interés, lo tratamos de homogenizar, lo aplicamos a nuestro equipo de centrífuga. Al aplicarlo a bajas velocidades, precipitan cierta parte de ellos. Luego retiramos la parte superior, retiramos la parte superior y nos quedamos y hacemos el proceso continuo de seguir precipitando. Entonces nos quedamos con el supernadante, ese supernadante que es básicamente donde están las partículas menos densas. Queremos recuperar más de lo que está en esa zona o en ese volumen de la materia de la zona menos densa. Hacemos otro proceso de centrifugación y hasta recuperar las partículas o bimoléculas presentes que estaban en el supernadante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos hacer un proceso continuo de centrifugación hasta recuperar todas las partículas suspendidas que tengan menor densidad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con un proceso continuo de varios pasos. Eso depende de lo que uno quiera o necesite recuperar de una muestra o una solución. ¿Ok? ¿Estamos claros? Acá se dan cuenta que tenemos un rotor que está en la que va a permitir girar estas muestras. Aquí, este es el equipo visto desde arriba. Tenemos estos orificios en los cuales se ponen los tubos de centrífuga. ¿Por qué están uno sobre otro, uno opuesto al otro? Porque, como lo había indicado, tenemos que poner una masa equivalente a nuestra muestra de interés para lograr realizar una centrifugación óptima. De lo contrario, la centrífuga podría sufrir un deterioro en su performance, en su desempeño y también en el rotor. Recuerden que tiene un rotor y ese rotor cuando está descalibrado comienza a dar problemas al equipo. Sí, que para un control óptimo, tanto para la medición, tanto pues para recuperar el precipitado y tanto para cuidar el equipo, se requiere poner un tubo de centrífuga de igual peso a nuestra muestra de interés. ¿Ok? Aquí damos cuenta que tenemos un radio interno que es de la centrífuga y el radio que viaja a nuestra muestra. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí estamos claros, estudiantes? Sí, profesor. Ok. Aquí es otro, este sí me estoy yendo ya al campo industrial ya. El campo industrial no solamente tú vas a encontrar una centrífuga eh, de esta forma, también lo puedes encontrar de forma invertida, que es la que les muestro a continuación. Aquí es el proceso de quality control, que es el control de calidad, en este caso del milk o de la leche. Como ustedes pueden observar, pasan diferentes procesos para el producto final que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero mi leche cruda, el raw, que con un 4% de grasa, yo tengo que seguir esta trayectoria, por ejemplo. Llega el producto, viene por acá, hace un proceso de centrífuga, y esto va ya hacia y ya estaría con eso suficiente 4%. Sin embargo, cuando yo quiero una crema, yo con ese proceso de crema, yo le añado otro proceso adicional, por ejemplo, la cajita 3. Entonces, cada producto que yo tengo en la parte inferior, por ejemplo, eh, acá mira, la leche estandarizada que tiene un 3.5% en grasa. Entonces, tiene que seguir el camino de este color. Entonces, se dan cuenta que si yo quiero una crema con 18% de grasa, tiene un diagrama de procesos donde están involucrados con esta asignatura. Si se dan cuenta, cada producto final tiene un proceso y ese proceso en este caso de la leche está involucrado con el proceso de centrifugación, pero esto ya es en cantidades industriales. Lo que le mostré en este tubo, en este slide, es básicamente en cantidades mínimas. Sin embargo, cuando yo quiero ya ir a la industria, veo otra realidad y el proceso es diferente, similar, pero con algunos pequeños cambios, depende de los estándares de calidad que uno quiera. Ahora sí, nos vamos ya al curso. Ya les hice un preámbulo en qué se aplica, para qué es útil, cuáles son los procesos de centrifugación, el antes y el después de una muestra. Claro, en este caso estoy aplicando la ciencia de alimentos.
Entonces, vamos ya al curso. Ustedes saben, ¿este qué era? ¿Qué nos medía? Vamos recordando su unidad uno. ¿Qué nos medía? ¿Velocidad o rapidez? A ver, a ver. Rapidez, profesor. Rapidez, muy bien, caballero. Entonces, si ustedes vamos a utilizar la coordenada angular. Esa coordenada angular tal vez ustedes lo han visto en el curso de trigonometría, donde tenemos el eje X y el eje y vamos a empezar a rotar en dirección contraria a las agujas del reloj. Cuando comenzamos a rotar en dirección contraria de las agujas del reloj, por ejemplo, vamos a empezar que estuvo en 120, ahora está en 80. Entonces, ese ángulo que barrió en dirección contraria a las agujas del reloj va a ser positivo. Sin embargo, si el ángulo gira en dirección de las agujas del reloj, es negativo. Entonces, acá tenemos un origen, cómo se mueve nuestro eje de rotación, desde el eje X de θ igual a 0 hasta cierto valor de θ, que no se encuentra el punto P. El punto P. ¿Ok? Este ángulo que está recorriendo tiene unas unidades. Cuando hablamos del movimiento circular, vamos a hablar específicamente en radianes. Entonces, aquí tenemos el radio, aquí tenemos S, que viene a ser la longitud del arco. Este es el eje de rotación, donde tenemos el punto en el centro, y este sería el eje de rotación y apunta hacia afuera. ¿Ok? Y nosotros sabemos que una revolución completa, o sea, cuando el cuerpo gira una vuelta completa, es igual a 360 grados, que en radianes viene a ser 2pi. Aquí está la equivalencia si yo quiero convertir grados a radianes. Entonces hago este factor de conversión. Entonces, este ángulo, como lo he indicado, está en radianes. Y si hacemos el cociente entre la longitud del arco, que sería esta parte de azul, entre el radio, sería el ángulo. Entonces, θ va a ser igual, o también ustedes pueden recordar su trigonometría, longitud del arco es igual al radio por el ángulo. Lo que estoy haciendo es despejando para encontrar una expresión en función, para el ángulo en función de longitud de arco y el radio, que sería básicamente el cociente. Aquí estamos hablando del movimiento en un círculo. En este caso, si la velocidad se mantiene constante a lo largo del camino circular, estamos diciendo que es un movimiento circular uniforme. Entonces, acá tenemos el móvil, que tiene una trayectoria circular, tiene una velocidad, esta velocidad es tangente al movimiento, también tiene una aceleración. La aceleración que observamos aquí forma 90 grados con la velocidad. ¿Ok? Y aquí no observamos sin una componente paralela. Acá esta no tiene componente paralela. Si se dan cuenta, aquí solamente tenemos una aceleración que forma 90 grados con la velocidad. Hay una sola aceleración y está hacia el centro del círculo. ¿Ok? Ahora vamos a analizar dos casos diferentes. Una en el que el automóvil aumenta su rapidez en una trayectoria circular, como ustedes pueden observar. Igual, la velocidad v siempre es tangente al movimiento y esa velocidad se conoce como una velocidad tangencial. Aquí, como el caso anterior, es diferente. ¿Ok? Porque aquí el automóvil está aumentando su rapidez. Aquí tenemos una aceleración que se dirige hacia el centro del movimiento o de la curva, que sería la aceleración que más adelante lo vamos a hablar de ella, que sería aceleración normal. Aquí también tenemos una aceleración tangencial porque está en la dirección del movimiento. En este caso, apunta en dirección de la velocidad. ¿Ok? Entonces aquí tenemos tenemos una aceleración neta que está con la letra A rayita. Recuerden que la aceleración es un vector, así como la velocidad también es un vector. Entonces, esta aceleración total
tiene componente hacia el centro y tiene una componente tangencial. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí estamos claros, estudiantes? ¿Sí? ¿Me escuchan, estudiantes? ¿Estamos claros ahí? Luego, el siguiente caso es cuando el automóvil disminuye su rapidez en una trayectoria circular. Entonces, ahora el móvil disminuye su rapidez. Disculpen, disminuye su velocidad. Entonces, aquí tenemos el vector velocidad, que siempre es tangente hacia el movimiento. Tenemos aquí las componentes de mi aceleración. La aceleración siempre va a haber una aceleración normal hacia el centro de la trayectoria, que en este caso es un círculo. Aquí, como está disminuyendo su rapidez, la aceleración tangencial va a ser opuesta a la velocidad. Y se dan cuenta que la dirección de la aceleración cambia. Tanto cuando, en los dos casos, cuando la rapidez está, cuando la velocidad está aumentando y también cuando la velocidad está disminuyendo, cambia el panorama. Así que tener cuidado cuando nos indica si la velocidad está aumentando en una trayectoria circular o si está disminuyendo. Ahora vamos a hablar de movimiento circular uniforme. En un movimiento circular uniforme, su velocidad es constante a lo largo del camino circular. Solamente lo que cambia es la dirección, más no la magnitud. ¿Ok? Aquí tenemos este vector v, que es el vector velocidad, y siempre es tangente a la dirección del movimiento. Vemos cómo sube. El valor es el mismo, la magnitud, pero cambia la dirección. Cambia la dirección. Sin embargo, también vemos que la aceleración radial, que es la que se dirige hacia el centro del movimiento, que es una trayectoria circular, es la misma también. ¿Ok? Aquí otro punto importante, que la aceleración radial, que se dirige hacia el centro, es perpendicular a la velocidad tangencial, en toda su trayectoria, si se dan cuenta. En toda su trayectoria. Muestra este movimiento circular uniforme, vemos aquí, cambia solamente la dirección de la velocidad, más no la magnitud. ¿Ok? Entonces acá analizamos dos puntos diferentes, el punto 1 y el punto 2. Acá tenemos nuestro centro del movimiento R. Aquí hay un cambio en el ángulo φ, por lo tanto hay un cambio en la longitud del arco. Tenemos velocidad 1, velocidad 2. ¿Ok? Podemos calcular nuestra aceleración radial. ¿A qué es igual la aceleración radial en este movimiento circular uniforme? A velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Sencillo, velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Ok? Seguimos hablando del movimiento circular uniforme. Aquí la aceleración instantánea siempre se dirige hacia el centro del círculo, que en este caso es la aceleración radial. Y es llamada también la aceleración radial, o también, como algunos otros conocen, la aceleración centrípeta. Porque está radial, porque está en la dirección del radio. Y centrípeta porque va hacia el centro. Y lo que va hacia el centro es la aceleración radial. Aquí también conocemos otra magnitud, que es el periodo, que es el tiempo para una revolución. O sea, es el tiempo para que ocurra una revolución del movimiento. Ahora vamos a hablar de movimiento circular no uniforme. Estudiantes, si tienen alguna duda, me dejan saber, yo me detengo y les explico. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos el movimiento circular no uniforme. En este movimiento circular no uniforme, lo que varía es la velocidad. La aceleración radial se mantiene,
que es igual a la ecuación aceleración radial es igual a velocidad tangencial sobre el radio. Aquí podemos observar que la ecuación de la aceleración radial se mantiene, sigue siendo la misma. Lo que va a cambiar va a ser la velocidad. Entonces, eso quiere decir que para cada punto, para cada punto la velocidad puede variar, entonces puede variar la aceleración radial. Aquí tenemos, a ver, por el punto empezamos. Por acá. Tenemos nuestro móvil que está viajando con una velocidad. Esta velocidad siempre es tangente al movimiento. Tenemos nuestra aceleración radial o centrípeta que siempre se dirige hacia el centro del movimiento, que es en este caso un círculo. Esta sería nuestra aceleración total. Seguimos avanzando. Aquí tenemos este vector que está acá rojito. Tenemos nuestra velocidad tangencial. Aquí observamos también una aceleración normal y nuestra aceleración total. Seguimos avanzando y cuando entramos en el punto máximo, si se dan cuenta, ¿cuánto es la aceleración aquí en este punto? Tenemos la velocidad, que esta sería la velocidad tangencial, y aquí tenemos la aceleración radial, ¿ok? Entonces, aquí solamente observamos la aceleración radial. Por lo tanto, aquí no tiene aceleración tangencial y la aceleración tangencial sería cero en este punto máximo, si se dan cuenta. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Profesor, ¿puede volver a repetir, por favor? Ok, claro. Vamos a partir de la derecha en este punto. Voy a con el láser. Ok, tenemos esto acá. Estamos en el móvil. En este punto tiene una velocidad. Por lo tanto, esta velocidad es tangente al movimiento. Por lo tanto, tiene una velocidad tangencial. Y esta sería su aceleración tangencial. Acá también tenemos una aceleración normal que siempre se dirige hacia el centro de la curvatura. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos, disculpen, acá me he equivocado. Este, este móvil que está en el punto P tiene una velocidad de color de la flecha del color rojo. Esta sería su velocidad que es tangente al movimiento. Tenemos aquí también, nos dice, conforme va subiendo el cuerpo, ¿qué va a aumentar o va a disminuir? ¿Su velocidad? A ver, ¿cuál de ellas va a ser? Conforme va subiendo el cuerpo. ¿Aumenta su velocidad o disminuye? Va disminuyendo. Disminuye, cierto, disminuye. Y como disminuye, recuerdan cuando les dije, cuando un cuerpo disminuye su velocidad en un movimiento circular, su velocidad, su aceleración tangencial es opuesta a la velocidad. Por lo tanto, aquí tenemos la aceleración tangencial que es opuesta a la velocidad. Tenemos una aceleración normal que siempre se dirige hacia el centro de la curvatura y podemos calcular aquí la aceleración total. Seguimos subiendo, sigue disminuyendo su velocidad. Aquí tenemos el vector velocidad, que siempre es tangente al movimiento. La aceleración tangencial en este caso, es opuesta, ya que está disminuyendo su movimiento, disculpen, la velocidad. Acá tenemos una aceleración normal y aquí tendríamos una aceleración total. La aceleración total sería la descomposición de la aceleración normal y la aceleración total. Disculpa, aceleración tangencial, esta de acá. Sigo en el punto máximo, pero en el punto máximo, ¿cuánto es la velocidad? A ver, ¿qué pasa en ese punto de ahí? La velocidad tiene una velocidad tangencial, cierto. Y en este punto máximo, también tiene, en este caso, tiene una aceleración normal, que está, o radial o centrífuga, que apuntan hacia el centro del movimiento. Sin embargo, en este punto no tiene aceleración tangencial. ¿Sí? En el punto máximo no tiene aceleración tangencial.
¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros ahí? En el punto máximo de ese movimiento circular no tiene aceleración tangencial. ¿Sí? ¿Estudiante está claro esa parte? Sí, claro. Ok, ahora el cuerpo sigue su trayectoria circular y vemos que en este caso está descendiendo. Y cuando descende, cuando va a descender, ¿qué pasa con su velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Va a aumentar. Va a aumentar. Y cuando aumenta, su aceleración tangencial está en el mismo sentido que la velocidad tangencial. Por lo tanto, aquí comienza a aumentar su eh, velocidad y su aceleración tangencial ya aparece. Caso contrario, cuando estamos en el punto máximo no tenía aceleración tangencial. Aquí tenemos la aceleración radial y la aceleración total. Seguimos avanzando. Este sería el movimiento después, cuando el paso anterior, aquí sería su aceleración normal, que va a ser el centro del movimiento, aceleración tangencial, su velocidad tangencial, y aquí alcanza una rapidez máxima. En este punto alcanza una rapidez máxima. Llego hacia la parte inferior y otra vez, se dan cuenta, tengo mi aceleración normal, mi vector velocidad, que es tangente siempre a la trayectoria, y en este punto tengo que mi aceleración radial va a ser máxima. Entonces, si se dan cuenta, tengo dos puntos. ¿Por qué creen que la aceleración radial es máxima? Aquí, miren, se dan cuenta. Máxima y acá es mínima. ¿Por qué creen? A ver. Y se dan cuenta que en el punto máximo y en el punto mínimo de un movimiento circular, su aceleración tangencial sí o sí va a ser cero. A ver, miren, si se dan cuenta, en el punto máximo del movimiento circular y en el punto mínimo, su aceleración tangencial va a ser cero. Y en el punto mínimo vas a tener una aceleración radial máxima, mira el vector, hacia, hacia adentro, pero hacia arriba. Y la parte superior también tienes tu aceleración radial que va hacia dentro del círculo, pero hacia abajo. Y ahí estaríamos hablando de una aceleración radial mínima. Si se dan cuenta, es más vectores que todo. Este es máxima, tiene valor positivo, y esta es negativa, porque está apuntando hacia abajo, por lo tanto sería mínima. ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí, estudiantes, quedó claro esa parte? Profesor, ¿puede volver a repetir, por favor? Ok, vamos, otra vez más. Miren, presten atención, por favor. Aquí tenemos el movimiento de una partícula alrededor de una circunferencia. Tenemos un punto máximo y tenemos un punto mínimo. Vamos a empezar desde el lado que estoy con el láser. En este punto, la partícula está recorriendo un movimiento circular. La velocidad siempre es tangente, en este caso la velocidad tangencial siempre es tangente al movimiento, lo cual está representado por una flechita roja. Aquí vemos que mientras que sube el cuerpo en esta trayectoria, disminuye su velocidad. Por lo tanto, la aceleración tangencial va a estar en dirección opuesta a la velocidad. Lo había indicado en el slide anterior, si no me equivoco. Por aquí. Sí, aquí. Si está subiendo, disminuye su velocidad. Entonces, cuando disminuye su rapidez, el móvil, su aceleración tangencial está en dirección opuesta a la velocidad. ¿Ok?
Y cuando aumenta su rapidez, la aceleración tangencial está en dirección opuesta, está en la misma dirección de la velocidad. ¿Ok? Entonces, con esa idea, nos vamos aquí. Seguimos en el siguiente punto. Sigue disminuyendo su velocidad tangencial. Entonces, aquí es el vector rojo, velocidad tangencial. La aceleración tangencial, por como está disminuyendo, es opuesta a la velocidad, por lo tanto tiene esa dirección. Tenemos una aceleración normal y este vector que está aquí sería la aceleración total. En el punto máximo, en este punto máximo tiene una velocidad tangencial. Aquí tenemos una aceleración radial o la aceleración centrípeta que apunta hacia el centro. Y en este punto máximo, su aceleración tangencial es igual a cero. Seguimos la trayectoria del camino, sigue bajando el móvil. Aquí, como está bajando, ya está aumentando su velocidad. Al aumentar su velocidad, la velocidad va a tener la misma dirección que la aceleración tangencial, la cual está representada de esta forma. La aceleración radial siempre va hacia el centro del movimiento, que es la trayectoria curvilínea, y aquí tendríamos nuestra aceleración total. Seguimos bajando. Aquí vemos que igual forma, la aceleración tangencial tiene la misma dirección que la velocidad tangencial. También tenemos la aceleración radial que va hacia el centro, y aquí tenemos el vector de la aceleración total. Ya en el punto mínimo tenemos la aceleración radial que apunta hacia arriba, que está en el vector del eje positivo. También tenemos una velocidad tangencial a la curvatura. Y en este punto también mínimo, la aceleración tangencial es igual a cero. Entonces, para que recuerden, la aceleración tangencial en el punto máximo y en el punto mínimo de un movimiento circular va a ser cero. En el punto máximo vas a tener una aceleración radial mínima y en el punto mínimo vas a tener una aceleración máxima radial. ¿Estamos? ¿Ahora está más claro? Sí, profesor. Ok. Aquí vamos a hablar de velocidad angular. La velocidad angular, básicamente, en este caso vamos a comenzar por la promedio. Es igual, recuerden que habíamos hablado de velocidad a lo largo de una línea recta, donde decimos velocidad promedio, era que la variación con respecto a la posición al tiempo. Pero en este caso estamos hablando ya de un movimiento a lo largo de una trayectoria circular. Por lo tanto, aquí hablamos ya de una velocidad angular promedio. Y es igual al cambio de θ sobre el cambio del tiempo. El subíndice Z significa que la rotación está alrededor del eje Z. ¿Ok? Aquí tenemos el θ1 para el cuerpo P en la posición 1. Y aquí tenemos para el cuerpo P en la posición T2. Entonces tenemos un ángulo 1, θ1 y ángulo T2. Por lo tanto, la variación del ángulo θ sería igual a θ2 menos θ1. Y la variación del tiempo sería T2 menos T1. Aquí, más de la velocidad angular, nosotros escogemos el ángulo para incrementar la rotación. Por ejemplo, aquí en esta primera figura, el ángulo sería positivo o negativo. A ver, ¿cómo sería? Positivo. Entonces la variación va a ser positiva. Por lo tanto, estaríamos hablando que la velocidad angular va a tener símbolo mayor que cero o un valor mayor que cero y está en sentido antihorario. Sin embargo, cuando nos vamos en el lado derecho, vamos en dirección de las agujas del reloj, estamos hablando de que la variación en θ va a ser negativa. Por lo tanto, la variación o la velocidad angular, que es como representado por el omega, va a ser menor que cero. Aquí creo que recuerden bien que una revolución por segundo es como decir 2pi radianes por segundo. Recuerden que una revolución es igual a 2pi radianes. Otro punto importante aquí, que cuando te digan el término, a veces la velocidad te lo expresan en radianes por segundo y otras veces te lo van a dar en revoluciones por minuto.
pero no se preocupen, no es difícil convertir. Una revolución es igual a 2pi y un minuto tiene 60 segundos. O también te pueden decir un RPM. ¿Qué significa un RPM? Una revolución por minuto. Sabemos que la revolución es 2pi y por minuto, que el minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, las unidades no cambian, si se dan cuenta, radianes sobre segundo, radianes sobre segundo. ¿Sí? ¿Está clara esa parte? ¿Sí, estudiantes? ¿Está clara esa parte? ¿Alguna duda? Bueno, el silencio otorga. Sigo. La velocidad angular instantánea, aquí, instantánea, me equivoqué. Ok. Recuerden, cuando hablamos el término de instantánea, siempre va a aparecer el concepto de límite que está directamente asociado con el término de derivada. En este caso, la velocidad angular instantánea es el límite de la velocidad angular promedio como el intervalo de tiempo tiende a cero. Y esto es igual a la derivada de del ángulo con respecto a tiempo. ¿Ok? La velocidad angular es un vector. Como la velocidad es un vector, entonces la velocidad angular también es un vector. Entonces, aquí podemos determinar nosotros la dirección de esta velocidad angular aplicando la regla de la mano derecha, donde primero tenemos que dirigir el movimiento. Con los dedos, con estos 4 dedos vamos a dirigir el movimiento. Luego cerramos la mano y el pulgar nos va a indicar la dirección de nuestra velocidad angular que está simbolizado con la letra omega. Entonces, aquí enrollamos los dedos, mano derecha, y la dirección de la rotación va a estar hacia arriba. Sin embargo, ahora el movimiento ya no está, el movimiento que está en dirección de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. A ver, aquí. A ver, a favor o en contra de las agujas del reloj. A favor. A favor. Entonces, si gusta, pueden practicar. Pongan sus dedos en la dirección de de las agujas del reloj, el movimiento, y les va a indicar en qué dirección está la velocidad angular. Aquí, en el lado derecho, si la velocidad angular apunta hacia la dirección Z positiva, decimos que la velocidad angular es positiva. Si la velocidad angular apunta hacia el eje Z negativo, decimos que la velocidad angular es negativa. Otro punto importante, que aunque ustedes no lo crean, estos bacterias también experimentan un movimiento circular, como es el Escherichia coli, que es una bacteria que está, aparte que nosotros le tenemos ya en nuestro organismo, pero nuestro organismo no lo tenemos la patógena, por suerte, porque también existe una Escherichia coli de otra clase, que es la patógena. Esa sí produce daños a la salud, pero está presente en nuestro organismo en las que no son patógenas. Estas, si ustedes se dan cuenta, tienen un flagelo. Este flagelo es lo que rota con una velocidad angular más o menos aproximadamente entre 200 a 1000 revoluciones por minuto. Recuerden, la palabra revoluciones por minuto es velocidad angular. Ahora vamos a hablar ya hablamos de velocidad angular, pero también hay aceleración angular. Vamos a hablar primero de la aceleración angular media, que básicamente es el cambio o la diferencia de velocidades angulares. Acá tenemos en el punto 2 y en el punto 1. También tiene su tiempo, el tiempo 2
con respecto a la velocidad angular 2 y el tiempo 1 con respecto a la velocidad angular 1. Aquí pongo z porque recuerden que la velocidad angular está en dirección del eje z, porque eso lo determinamos por la regla de la mano derecha. Aquí observamos, vemos hacia dónde apunta el movimiento y cerramos los dedos y nos indica el vector de la velocidad angular. ¿Sí? También tenemos una aceleración angular instantánea. Lo mismo, instantánea ya aparece el término cuando el tiempo tiende a cero y también nos aparece la propiedad de límites y el concepto de derivada. Entonces, la aceleración angular instantánea es el límite cuando el tiempo tiende a cero. ¿De quién? De mi término de la aceleración angular media. Y esto es igual a ¿qué? A la derivada de la velocidad angular en la dirección z con respecto al tiempo. Otra forma de aquí de expresarle la aceleración angular instantánea es igual a la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Aquí, la aceleración, cuando el eje de rotación es fijo, los vectores de aceleración angular, acá, esto quiero que presten atención, por favor, así como en los slides anteriores les expliqué que la aceleración tangencial y la velocidad tangencial a veces eran opuestas y a veces tenían el mismo sentido, lo mismo sucede con la velocidad angular y la aceleración angular. Cuando decimos que está en la misma dirección, tanto la velocidad angular como la aceleración con la velocidad angular, decimos que la rotación está acelerando. Sin embargo, cuando tienen direcciones opuestas, decimos que la rotación se va a frenar. Entonces tenemos dos puntos de vista diferentes. Cuando están en la misma dirección, la velocidad angular y la aceleración angular está acelerando, y cuando están en direcciones contrarias está desacelerando o va a frenar. Aquí les traigo las ecuaciones que vimos en la unidad 1, que es el movimiento a lo largo de una recta, a lo largo de una línea recta. Lo mismo vamos a hacer para la rotación, en este caso con aceleración angular constante. Recuerden que estas ecuaciones que ustedes vieron en la academia o vieron en la CEPRE, solamente son válidas para cuando la aceleración angular es constante. Cuando no es constante, se utilizan las ecuaciones anteriores que las había indicado. Esta de acá, la derivada, el límite, los cambios. Pero estas ecuaciones que les presento en este slide son cuando la aceleración angular es constante. Y tiene mucha semejanza con el movimiento a lo largo de una dirección, que es rectilíneo en este caso. La aceleración X se va a representar por una alfa z, que estamos diciendo que está en esa dirección. Velocidad lineal X se va a representar por una velocidad angular z. Igual, las V se cambian por omega, la aceleración se cambia por un alfa, el tiempo se mantiene igual, el X ya no viene a ser X en movimiento, en este caso angular, sino viene a ser teta. Acá también tenemos, si no es x0, va a ser teta sub 0. Igual, velocidad, el v se representa por un omega. Como lo he indicado, la aceleración x se representa por un alfa z. Ahora les presento la cinemática angular. Tenemos un centro, en este caso que es el O, se dirige hacia un cuerpo que se encuentra en el punto P, en la cual existe un radio, y tenemos un ángulo θ que está recorriendo en el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, la velocidad tangencial viene a ser igual al radio por omega. Omega es la velocidad angular. ¿Okay? También aquí tenemos este cuerpo, igual analizando en el punto P, tiene su velocidad tangencial, que siempre es tangente hacia el movimiento, que es igual del slide anterior, R por omega, omega es que la velocidad angular. La aceleración tangencial, recuerden que era, aquí les presento, que es igual al radio por la aceleración angular.
Tenemos una aceleración radial o una aceleración centrípeta que es igual a omega al cuadrado por r. Aquí sería nuestra aceleración total, que sería las componentes de la aceleración radial más la componente de la aceleración tangencial. Eso es en forma vectorial. La aceleración radial también se puede calcular como velocidad tangencial al cuadrado sobre r o omega al cuadrado por r. ¿Ok? Entonces, eso ha sido todo, estudiantes, por la clase de hoy. Voy a compartir con ustedes en las siguientes preguntas. A ver, comenzamos. Estudiantes, estas son las preguntas bono que lo había comentado. A ver, son 12:34, tienen 3 minutos para resolver. Y el estudiante que logre resolver, los 3 primeros estudiantes, se llevan los 50 GP. ¿Ok? Estamos, ahí nos dice que en la pregunta 1 tenemos esta cigüeñal que está presente en los carros, tiene un diámetro de 4 centímetros y gira a 2400 RPM. Recuerden que RPM nos dice revoluciones por minuto. La velocidad en un punto de la superficie del dispositivo es, a ver, ¿está bien? A ver, estudiantes, ¿cuánto es la respuesta? A ver, estudiantes, ¿cuál es la respuesta? Tengo entendido que compartir material a tiempo, así que deberían estar aptos para ese tipo de pregunta. Es una pregunta bien básica. Vamos, ustedes pueden. A ver, ¿alguien logró resolver? Recuerden que estos GPs nos pueden ayudar en sus exámenes de unidad, pueden ser puntos adicionales.
Ok, entonces nadie lo hizo. Paso a la siguiente pregunta. Ok. La siguiente pregunta tiene un valor de 100 GP. Ordenar de mayor a menor respecto a su aceleración centrípeta. Ok, a ver. ¿Cuál sería la alternativa o cuál sería la secuencia de mayor a menor? A ver, estudiantes, ¿algún estudiante que haya resuelto ordenar de mayor a menor respecto a la aceleración centrípeta? Paso a la siguiente pregunta. Nos dice que un ventilador de techo está girando 60 revoluciones por minuto. Se detiene en 25 segundos. Ahí voy a verificar, tal vez tengo un problema de audio. A ver, ok, ok, no los había escuchado. A ver. Lincoln CABD. A ver, de momento Lincoln y Gina. Lincoln tiene dos respuestas. ¿A cuál hago caso? Ok, La ok. segunda. Tienen que hablar, estudiantes. Tienen que perder la timidez para lo productivo que es educación. Ahí debe perder timidez. A ver, es. Ok. Mm, A ver, la segunda.
Me dices que B. No, Lincoln. Ninguna de las dos. Vamos con Gina, a ver. Gina. Tampoco Gina. Vamos con Edwin. Recuerda que es de mayor a menor. A ver, vamos con Raquel. No, Edwin no es la respuesta. Vamos con Raquel. Mm, Raquel está cerca. Algo está por ahí. Vas a encontrar, pueden encontrar también un igual. Van a encontrar un igual por ahí. Van a encontrar un igual, pero siempre de menor, de mayor a menor. ¿Ok? Van a encontrar un igual. Verifiquen. Raquel está cerca. Sí, No, Chávez, te escucho. la pantalla no Claro que puede sí, presentar, caballero. profesor. Ahí te voy a presentar. Un momento. Ahí está. Verifican. Verifiquen. Raquel, verifica tu. Hay una de ellas hay dos que son iguales. Pero igual, ordenen de mayor a menor. Profesor, sería B, A, E serían A iguales ver, y C y D. dame un break, dame un break. Voy a dejar de compartir. Ahora sí te escucho. Sería primero, profesor, el mayor sería B porque tiene mayor velocidad y A y E serían iguales porque la masa y la velocidad es el mismo. Y C y D serían las últimas. Ahí está cerca. Verifica entre el segundo y el tercero. Está cerca. ¿Quién fue? Perdón, me perdí. Chávez, Ok, profesor. Chávez, mira, sí. Verifica. Ahí, verifica entre el segundo y el tercero. Pero estás muy cerca. Lincoln, a ver por acá. B, E. Lincoln está cerca. A ver, B, E. Verifica el Lincoln. Hay algo que está mal. Raquel, por aquí me dio una. A ver, B. No, Raquel. Gina. B. E. Ajá, Gina, está bien. ¿Quiénes son iguales a Gina? Gina, ¿me escuchas?
La E y la C, profesor. ¿Cuáles son iguales? Gina, perdón. Gina, Gina, la E y la C. No, no. A ver, voy a verificar tal vez hay un error. A ver, la E y la C. Vamos a ver. Ah, voy a hacerlo ahorita yo, hermano. Profesor, ¿puede ser A y C iguales? ¿Por qué? ¿Por qué sería? A ver. Ah, sí, te escucho. ¿Por qué? Esa es la respuesta, pero ¿por qué? A ver. A ver, Chávez, Solano, te escucho. Profesor, porque uno solamente va en contra y el otro, uno es positivo y el otro negativo nada más. Ajá, pero exacto, las mismas magnitudes. Ah, A ver, viste, estamos bien, Chávez. Ah, Chávez y Raquel. Profesor. Pero no me explicaste, Gina. Estaba esperándote ahí. ¿Ok? Voy a apuntarlo aquí. Chávez Solano, Raquel y Gina. ¿Ok? Los tres. La última pregunta, para cerrar. ¿Les parece? ¿Sí? A ver, sí, profe. ok. Sí, pero ¿Sí ven mi pantalla? ¿O no? Tal vez no creo. no se Ok. ve, profesor. A ver, bueno, acá estamos por aquí. Wow, ok, aquí ven. Esta es la pregunta. Apúntenlo bien porque les voy a ir al slide donde están las fórmulas que pueden usar ustedes. Nos dice que un ventilador de techo está girando a 60 revoluciones por minuto. Recuerden que RPM nos dice la velocidad angular. Se detiene a 25 segundos, en la cual es apagado. ¿Cuántas revoluciones da mientras se detiene? ¿Ok? ¿Está claro el problema? ¿Sí? ¿Está claro el problema, estudiantes? Hello, ¿escuchan? ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ok, ahora sí, aquí les presento las ecuaciones. Aquí. Ustedes elijan. ¿Estamos? Ahí están.
A ver, ¿alguna respuesta por ahí? Antes de retirarnos. Por aquí el chat. Todavía. Buenos días, mi estimada. Entonces, me saluda. Todo bien. ¿Qué tal? Sí, yo pienso que no. Sí, sí. Sí, sí, está bien. Sí, porque dijimos que no se puede mandar digamos, directo a una elección. Entonces, mándalo así como lo mandaste nosotros aquí a Huancayo. Valenzuela. Ajá, sí. Muñoz, sí. Ya, ya. Ok, listo. Ya, muchas gracias, mi estimado. Ok, te quiero. Doce punto cinco. A ver, da un momento. Pizarro Chamorro. ¿Está bien? 12.5. Mm, a ver, a ver. Pizarro, ¿has redondeado? No, Di. ¿No has hecho ninguna aproximación? Pizarro, no. No, profesor. Ok, ¿puedes mostrarme tus resultados, por favor? Compartiendo tu cámara lo puedes hacer. Ya, profesor, ya. Ok. Profesor, ¿le puede enviar al WhatsApp tomando una foto? También, más rápido. Es que la línea está muy lenta. No, tranquilo, envíamelo.
llegando, profesor, un momentito, lo estoy enviando a su WhatsApp. Ah, ok, no te preocupes. A ver, ya llegó. A ver, vamos a ver. 12 revoluciones. Es el teta que es elegido por acá. Ok, de momento. Ah, lo has hecho con la otra ecuación de teta. A ver, a ver, a ver. Ujú. Sí, está bien. Está bien, Pizarro. Sí, me equivoco. A ver, Pizarro, sí, es cierto. A ver, por acá. Sí, Pizarro Chamorro, está bien. También una alternativa para llegar a la solución. ¿Ok? Voy a apuntarlo aquí. Pizarro Chamorro. Acá, Pizarro Chamorro. ¿Ok? Entonces, estudiantes, eso ha sido por la clase de teoría. Por la tarde hacemos la clase de práctica. ¿Ok, estudiantes? Que tengan buen provecho, buen almuerzo. No hay más nada por la mañana. ¿Ok?